Shirley. Es curioso, pero a veces se te queda grabado un día en la cabeza por detalles. Aquel viernes debe de haber sido el peor día de mi vida. Tardé 6 meses en poder dormir bien y perdí más de 11 kilos porque al principio no podía comer, pero tengo localizada la fecha por algo agradable. Fue el día que Herb Avery y Justin Islington me trajeron el ramo de flores recogidas en el campo. Eso antes de empezar la locura, claro. Les tenía a los dos en mi lista negra. Haciendo el burro en la cocina, me habían estropeado una falda de lino recién comprada. Y eso que yo no pintaba nada, que solo había ido a por una taza de café. Ni fijarme en ellos, oye, que es cuánto te fastidian. ¿Verdad que sí? Me refiero a los hombres, a la que llevan una temporada sin hacer trastadas, vas y te relajas, te confías tanto que hasta te crees que en el fondo están bien de la cabeza. Y claro, es justo cuando vuelven a las andadas. Herb e Islington entraron corriendo en la cocina como 2 caballos, pegando gritos sobre no sé qué apuesta. Justin se dedicaba a pegar a Herb en la cabeza y los hombres chillando todo el rato. «¡Paga, malnacido, paga!» Y Herb: «Era una broma, ya sabes que jugando a las cartas nunca apuesto. ¡Suéltame!» Todo eso riéndose como pirados. Justin casi se le había subido a Herb a la espalda y le tenía cogido el cuello como si le estrangulase. Herb intentaba sacudírsele de encima y ninguno de los dos me miraba. De hecho, ni siquiera se habían dado cuenta de que estuviera al lado de la máquina de café con la falda nueva. Nada, ya se sabe, la gente de comunicaciones Pasternak, que es como otro mueble. «¡Cuidado, par de bestias!», grité, pero era demasiado tarde. Chocaron conmigo sin dar tiempo a dejar la taza y ya me ves tú como todo el café encima. La blusa me daba igual manchármela porque era vieja, pero la falda acababa de comprármela y era buena. Por la noche me había pasado media hora arreglando el dobladillo. Pegué un grito y al final interrumpieron los empujones y los puñetazos. Justin aún tenía una pierna enroscada en la cadera de Herb y me miraba con la boca abierta. Era buen chaval. Sobre Islington no puedo pronunciarme porque le trasladaron a Trop K sin darme tiempo de concederle ni de conocerle bien. Pero así, con la boca tan abierta, tenía una cara de tonto que tumbaba de espaldas. «Caramba, Shirley», dijo, «¿sabes que acabo de acordarme de que hablaba bastante como Archie?» Tenían el mismo acento, aunque Herb un poco menos marcado. «Ni siquiera te había visto». «No me extraña», dije yo, «con este queriendo montarte encima como si fueras un caballo en el derby de Kentucky». «¿Te has quemado?», preguntó Justin. «Tú dirás si me he quemado», repliqué. «La falda me costó $35 en JC. Penny, es la primera vez que la traigo al trabajo y ahora está para tirar. Que si estoy quemada, dice». «Mujer, no te pongas así, que lo sentimos», dijo Justin. Hasta tuvo la jeta de poner voz de ofendido. «Perdón por la filosofía, pero es otra cosa que he descubierto de los hombres. Si dicen que lo sienten, se supone que tienes que ponerte como un corderito, porque lo arregla todo. ¿Que han roto una ventana? ¿Se han cargado la lancha motora? ¿O han perdido los ahorros para la universidad de los niños jugando al blackjack en Atlantic City? Da igual. Es como si dijeran: «Oye, que te he dicho que lo siento, tampoco hay que ponerse así». «Shirley», empezó Herb. Ahora no, majete», dije. «Venga, fuera que no os quiero ni ver». Mientras tanto, el trooper Islington había cogido unas cuantas servilletas de papel y me empezaba a limpiar la blusa por la pechera. ¡Para!»,
dije cogiendo la muñeca. ¿Qué te has creído? ¿Que hay permiso para meter mano? No, es que pensaba que, bueno, si aún no hubiera traspasado. Le pregunté si su madre tenía algún hijo vivo y me salió con, bueno, si te pones así, con morros de ofendido. Haceos un favor a vosotros mismos, dije, y salid enseguida, no sea que acabéis con la cafetera de collar. Se fueron con el rabo entre las piernas. Y luego me invitaba a Herb con una cara de vergüenza y Justin Islington con la misma de cara de ofendido de antes. Ya te he dicho que lo siento. ¿Qué quieres? ¿Que te ponga por escrito? Una semana después, o sea, al día que pasó todo, se me presentan en comunicaciones a las 2 del mediodía, Justin con el ramo y Herb detrás como escondiéndose. Parecía tener miedo de que empezara a tirarles pisapapeles. Yo el caso es que no sé estar enfadada mucho tiempo, lo sabe cualquiera que me conozca. Un día o dos me dura el enfado sin problemas, pero luego es como si se me deshiciera entre los dedos. Además, estaban muy monos, parecían niños pequeños y yendo a pedirle perdón a la maestra por haber hecho el gamberro al fondo de la clase durante la hora de sociales. Es otra de las cosas de los hombres que dan rabia, que tan pronto son unos patanes, que te echan bronca en los bares por cualquier tontería. Resultados de béisbol. Pero, ¿habráse visto? Como unas peritas en dulce que ni salidas de un cuadro de Norman Rockwell y sin transición. Luego ni te enteras y ya les tienes dentro de las bragas o intentando meterse. El ramo lo llevaba Justin. No era nada especial lo que había cogido en el campo de detrás del cuartel. Margaritas, rubequias, cosas por el estilo. Me acuerdo de que hasta había un poco de diente de león, pero era una de las razones de que fuera tan mono y no te pusieras resistir. Si en vez de aquel ramo de críos hubieran traído rosas de invernadero, podría haberme durado un poco más el enfado, porque la falda era buena y yo hacer el dobladillo es una cosa que odio. Justin Islington iba adelante porque era guapo, con ojos azules y planta de jugador de fútbol americano. No le faltaba ni el rizo castaño en la frente. La intención era ablandarme y no puedo decir que no funcionara. Allí dándome el ramo como un par de críos delante de la señor. Hasta había un sobrecito blanco metido entre las flores. Shirley, dijo Justin, bastante serio, pero con un brillo pícaro en los ojos. Queremos hacer las paces contigo. Sí, dijo Herb, me da mucha rabia que estés enfadada con nosotros. Y a mí, dijo Justin. En su caso no estuve muy segura de que fuera sincero, pero me pareció que Herb sí, lo cual ya era bastante. Vale, dije, y cogí las flores, pero como volváis a hacerlo... Jamás, dijo Herb, ni muertos. ¿Qué es lo que dicen todos, claro? Y no me vengáis con que soy dura, que lo que digo es puro realismo. La próxima vez que os dejo bizcos de un puñetazo. Miré a Islington con una ceja arqueada. Y a ti te digo una cosa que no debió de enseñarte tu madre. Las manchas de café en las faldas de lino no se van con disculpas. No te olvides de mirar dentro del sobre, dijo Justin, que seguía intentando impresionarme con esos ojos suyos tan azules. Dejé el florero encima de mi mesa y extraje el sobre de las margaritas. No serán polvos para estornudar, ni nada parecido, ¿no? Le pregunté a Herb. Le decía en broma, pero él sacudió en serio la cabeza. Viéndolo así, te preguntaba cómo que era capaz de parar a alguien y ponerle una multa por exceso de velocidad o por conducción imprudente sin que le supiera mal a él. Pero claro, en la carretera los troopers son diferentes, no tienen más remedio.
Abrí el sobre esperándome una tarjetita Hallmark con otra versión de Lo siento, esta vez en florindas rimas, pero había un papel doblado. Lo saqué, lo desdoblé y vi que era un vale de J.C. Penney por la suma de $50. ¿Eh? No, dije. De repente tuve ganas de llorar. Aprovecho para decir que es lo otro que tienen los hombres. Justo cuando más rabia te dan, son capaces de dejarte alucinada con algún acto gratuito de generosidad. Y de repente, aunque parezca una tontería, en vez de estar enfadada, te da vergüenza haber pensado en ellos de manera malévola y cínica. Tíos, que no hacía falta. Sí, sí que hacía falta, dijo Justin. Lo de hacer el bestia de aquella manera en la cocina era una chorrada como una casa. Como dos, dijo Herb. Asentía con la cabeza sin quitarme los ojos de encima. Pero esto es demasiado. Según nuestros cálculos no, dijo Islington. Es que hemos tenido que incluir el factor disgusto más el dolor de la quemadura. Que no me quemé, que el café estaba tibio. Quédatelo, Shirley, dijo Herb con firmeza. No volvía a ser del todo el polimodelo anuncio de Marlboro, pero le faltaba poco. Y no se hable más. Me alegro mucho de que tuvieran el gesto y nunca se me olvidará. Es que fue tan horrible lo siguiente que pasó. Se agradece tener algo que compense un poco aquel espanto, un gesto de amabilidad normal, como que dos tontainas no solo te paguen la falda que te han estropeado, sino también las molestias, la exasperación y haber perdido un rato la tranquilidad. Y encima darte flores. Cuando me acuerdo de la otra parte, también intento acordarme de ellos dos, sobre todo de las flores cogidas en la parte de atrás. Les di las gracias y subieron al piso de arriba, probablemente a jugar al ajedrez. A finales de verano solía haber un torneo y el ganador le daban un pequeño váter de bronce que se llamaba Copa Scranton. Después de que se jubilara el teniente Chondis, no se celebró más. Salieron los dos con cara de haber cumplido su deber. Supongo que según como era verdad, a mí en todo caso me parecía que sí. Ahora faltaba poner mi grano de arena comprándoles una caja grande de bombones o unos calientamanos de invierno con lo que sobrara del vale después de comprarme una falda nueva. Los calientamanos serían más prácticos, pero quizá demasiado domésticos, teniendo en cuenta de que yo era su agente de comunicaciones, no su jefa de los Boy Scouts. Para comprarles los calientamanos ya tenían esposas. La tontería de Ramito de la Paz estaba bien arreglado y hasta había algunas ramitas verdes para darle el toque crucial de floristería de verdad, pero se les había olvidado poner agua. Arreglar las flores y olvidarse del agua, típico de tíos. Cogí el florero para ir a la cocina, que fue cuando salió por la radio George Stokowski, tosiendo y con voz de estar muerto de miedo. Os voy a decir algo para que lo archivéis con el resto de lo que os parezcan las grandes verdades de la vida. A un agente de comunicaciones de la policía solo hay una cosa que le dé más miedo que oír por la radio a un trooper de patrulla con voz de miedo que comunique un 2999. El código 99 es petición de respuesta general. El código 29 consulta el libro y debajo de 29 solo veréis una palabra. Está catástrofe. Base, aquí 14, código 2999. ¿Me recibes? 2999.
Volví a dejar el florero en mi escritorio con cuidado y en ese momento tuve un recuerdo muy nítido: oír por la radio que se había muerto John Lennon. Ese día yo estaba haciéndole a mi padre el desayuno. Pensaba servírselo y salir pitando porque llegaba tarde al colegio. Tenía un cuenco de cristal con huevos apretado en la barriga. Estaba batiéndolos con un batidor cuando en la radio dijo que le habían pegado un tiro a Lennon en Nueva York. Dejé el cuenco de cristal con el mismo cuidado con que acababa de hacerlo con el florero. «Tony», exclamé, y al oír mi voz o lo que había en ella, todos interrumpieron lo que hacían. Otra cosa que interrumpió fue la conversación del piso de arriba. «Tony, George Stankowski tiene un 2999». No esperé, sino que cogí el micrófono y le dije a George que recibido, que vale, que hablara. «Mi 20 es County Road 46, Port Enville», dijo él. Oí que su transmisión tenía un chisporroteo irregular de fondo. Parecía fuego. Para entonces ya estaba Tony en la puerta y Sandy Ditborg de civil con los zapatos de poli colgando de una mano. «Un camión cisterna ha chocado con un autobús escolar y se ha incendiado. Lo que se ha incendiado es el camión, pero también está afectada la parte delantera del autobús. ¿Recibido?» «Recibido», dije. Mi voz era serena, pero se me había puesto los labios insensibles. «Es un camión cisterna de productos químicos. Norco West. ¿Recibido?» «Recibido. Norco West 14. Dicho apuntándolo en la libreta al lado del teléfono rojo en mayúsculas grandes. «¿Placas?» Me refería a los rombos con símbolos de fuego, gas, radiación y un par de peculiaridades más. «Pues no las veo. Hay demasiado humo, pero sale algo blanco que corre por la cuneta y cruza la carretera y mientras tanto se incendia. ¿Recibido?» George volvía a toser por el micro. «Recibido», dije. «¿Inhalas gases 14? Te noto mala voz. Cambio». «Ah, recibido, afirmativo. Inhalo, pero no me pasa nada. El problema...». La tos no le dejó terminar. Tony me cogió el micro y me dio una palmadita en el hombro queriéndome decir que lo había hecho bien, pero que ya no soportaba quedarse escuchando. Sandy estaba poniéndose los zapatos. El resto acudía al despacho de comunicaciones. Había bastante gente, dada la proximidad del cambio de turno. Hasta había salido Mr. Dillon de la cocina para ver a qué venía tanto lío. «El problema es el colegio», añadió George en cuanto pudo. «La primaria de Pontville solo queda a 200 metros. 14. Que casi falta un mes para que empiece el colegio. Ya...». «Puede, pero yo veo niños». Alguien murmuró a mis espaldas. «Por esa zona, agosto es el mes de la artesanía. Mi hermana daba clases de cerámica a niños de 9 y 10 años. Me acuerdo de la opresión angustiosa que noté en el pecho al oírlo. «No sé qué sale del camión, pero tengo el viento de cara», dijo George cuanto pudo. «El colegio no. Repito, el colegio no. ¿Recibido?» «Recibido 14», dijo Tony. «¿Te ayudan los bomberos?» «Negativo, pero oigo sirenas». Más tos. Como ha pasado estando yo tan cerca, bastante para haber oído el choque, he sido el primero en llegar. Se ha incendiado la hierba y el fuego va hacia el colegio. Dentro está sonando la alarma, o sea que deben de haber evacuado. No sé si han llegado tan lejos los vapores, pero ya llegarán. Movilízalo todo, jefe. Esto es un 29 como la copa de un pino. Tony. 14. ¿Hay víctimas del autobús? ¿Ves heridos? Cambio. Miré el reloj. Eran las 2 menos cuarto. Con suerte el autobús estaría haciendo el trayecto de ida y no el de vuelta. Estaría yendo a buscar a los críos para llevarles a casa después de haberle hecho sus cacharros.
El autobús, aparte del conductor, parece vacío. Veo que está el conductor o conductora caído encima del volante. Es la mitad que se ha incendiado y para mí que el conductor está muerto. ¿Recibido? Recibido 14, dijo Tony. ¿Puedes llegar a donde están los niños? Tos, tos, tos. Por el ruido le había cogido fuerte. Afirmativo, base. Hay una carretera de acceso paralela al campo de fútbol. Va directamente al edificio. Cambio. Pues arranca, dijo Tony. Fue el día en que mejor estuvo, con la rapidez de decisión de un general en el campo de batalla. Al final resultó que los vapores no eran tóxicos y que casi todo el fuego se debía a la gasolina derramada. Pero claro, eso entonces no lo sabíamos. Por lo que a George Stankowski respectaba, Tony podía estar mandándole a una muerte segura. Y es que el trabajo a veces consiste en eso. Recibido, base. Voy para allá. Si respiran gas, tú mete a todos los que quepan en el coche patrulla. Repártelos por el capó y el maletero y en el techo, entre las barras de luces. Llévate al máximo. ¿Recibido? Recibido, base. Corto. Clic. El último clic pareció muy fuerte. Tony miró alrededor. 2999. Ya lo habéis oído. Que se ponga en marcha todas las unidades asignadas. Los que estéis esperando para salir en el turno de las 3, sacad luces Koyak de almacén y coged los coches personales. Shirley, desvía a todos los agentes de patrulla que puedas encontrar. A la orden. ¿Empiezo a avisar a los demás? Aún no. ¿Dónde está Haddy Roger? Aquí, sargento. Tú coordinas. Haddy no salió con ninguna protesta peliculera ni dijo que ardiera en deseos de estar con el resto combatiendo las llamas, el gas venenoso y rescatando niños. Se limitó a contestar que a la orden. Ponte en contacto con los bomberos de Pogus Country y a ver qué hacen. Entérate de lo que hacen los de Lasburg y Staller. Avisa a la OER de Pittsburgh y a todos los que se te ocurran. ¿Y a Norco West? Tony no se dio una palmada en la frente, pero casi. Claro, hombre. Después se dirigió a la puerta con Kurt al lado y los demás justo detrás. Cerraba la comitiva Mr. Dillon. Haddy lo cogió por el collar. Hoy no, chaval. Tú te quedas. Aquí conmigo y Shirley. Mr. D se sentó enseguida. Estaba bien entrenado. Aún así, vio marcharse a los hombres con mirada de pena. De repente, como solo quedábamos 2, 3 contando a D, se notaba todo muy vacío. Tampoco es que tuviéramos tiempo de prestarle mucha atención porque había trabajo de sobra. Es posible que me fijara en que Mr. Dillon se levantaba, iba hacia la puerta trasera, olisqueaba la mosquitera y soltaba un grañido gutural. Yo creo que sí, la verdad, pero también podría ser una deducción a posteriori. Si es verdad, si me fijé, debí de atribuirlo a la decepción de que no lo hubieran llevado. Mi opinión actual es que notó que empezaba a pasar algo en el cobertizo B y yo creo que hasta puede que intentara avisarnos. No tuve tiempo de entretenerme con el perro. Por no tuve tiempo ni para levantarme ni encerrarlo en la cocina, donde pudiera beber un poco de agua de su cuenco y calmarse. Ojalá se lo hubiera dedicado. ¿Quién sabe si así el pobre Mr. Dillon habría vivido algunos años más? Claro que yo no lo sabía. En ese momento lo único que sabía era que tenía que enterarme de quién estaba patrullando y dónde. Dentro de mis posibilidades y de las suyas, tenía que dirigirle al oeste. Mientras yo estaba en ello, Haddy hablaba por teléfono en el despacho del sargento jefe, encorvado en el escritorio y con la mirada con la misma intensidad que si estuviera haciendo el negocio de su vida. Localicé a todos mis agentes activos menos a la unidad 6, que casi había llegado. Lo último que les había oído era 20
dentro de nada en la base. George Morgan y Eddie Jacobois tenían pendiente una entrega antes de poner rumbo a Pottsville. Pero, claro, ese día, las 6, no llegó a Pottsville. No, Eddie y George no llegaron a Pottsville. Eddie. Es curiosa la manera que tienen de funcionar la memoria. No reconocí al tío que salía de la camioneta Ford, al menos al principio. Para mí era un gamberro, como cualquier otro, con los ojos rojos, un crucifijo invertido de pendiente y una esvástica de planta colgando del cuello. Me acuerdo de las pegatinas. Aprendes a leer las pegatinas que llevas la gente en el coche. A veces son reveladoras. Ya sé que suena raro, pero es verdad. Que se lo pregunten a cualquier poli que patrulle por la carretera. A la izquierda del parachoques trasero hago lo que me digan las vocecitas. A la derecha me como a los amis. No se tenía muy bien de pie, por causas que probablemente no se limitaran al hecho de llevar botas de vaquero con bordados y tacones altos. Los ojos enrojecidos que asomaban por debajo de sus greñas negras me hicieron sospechar que se había metido algo en el cuerpo. Tenía en la mano derecha y salpicándole la manga derecha de la camiseta sugerían que algo fuerte. Yo habría dicho que polvo de ángel, que entonces era el no va más, al menos por la zona. Lo siguiente era el crank, la metanfetamina. Ahora es el éxtasis, que al menos se pone a gusto. Supongo que también es posible que hubieran esnifado gasolina, lo que a los chavales de ahora llaman huffing. Pero no creía conocerle hasta que me dijo: «¡Hostia! Si es Eddie, el gordinflón». Bingo. Me vino a la cabeza de repente. Brian Lippi. Nos conocíamos del instituto de Starler, donde él iba un curso por encima. Entonces ya se habían especializado en venta y servicio de drogas. Ahora volvía a tenerle delante, al borde de la carretera, balanceándose en los tacones altos de sus elegantes botas de vaquero, por el Cristo boca abajo colgado de la oreja, la cruz torcida nazi al cuello y las pegatinas de descerebrado en el parachoques de su camioneta. «Hola, Brian, ¿me haces el favor de apartarte de la camioneta?», dije. La camioneta, que era de esas enormes, estaba aparcada en el arcén sin asfaltar de Humboldt Row, a menos de 2,5 kilómetros de donde quedaba la gasolinera Jenny, que en ese verano ya llevaba cerrada 2 años. La verdad es que casi estaba en la cuneta. Al poner George las luces, mi viejo amigo Brian Lippi se había apartado de la carretera a lo bestia, otra señal de que no iba del tono muy fino. Me alegré de tener conmigo a George Morgan. En general no pasa nada si patrullas solo, pero cuando te sale un tío que va por el medio de la carretera porque se dedica a zurrar a la persona que lleva de copiloto en su camioneta, se agradece ir con alguien. Los puñetazos se veían, tío. Primero el adelantar Lippi a nuestro 20 y luego al aparcar nosotros detrás, una silueta de conductor con el brazo derecho igual que un martillo, chocando repentinamente con el lado de la cabeza de la silueta del pasajero. Demasiado ocupado para darse cuenta de que la pasma se le estaba pegando al tubo de escape hasta que George puso las rojas. Sigue, que me da gusto, pensé. Genial. Luego de eso ya tienes a mi buen amigo Brian pasándose del arcén y a punto de caerse en la cuneta como si llevara toda la vida esperándoselo, lo cual en cierto grado debía de ser verdad. Tratándose de marihuana o de trans, no suelo preocuparme tanto. Es como con el éxtasis. Te salen con «¿Qué pasa, tío? ¿He hecho algo mal? Te quiero». En cambio, con el rollo polvo de ángel o
fenciclidina, la gente se vuelve loca. Hasta esnifando cola puede pasar que se desquicien. Yo lo he visto. Factor añadido, el pasajero. Era una mujer, lo cual podía empeorar mucho las cosas. Que hubieran estado zurrándola a base de bien no quería decir que ella, al vernos esposar a su marciano favorito, no se volviera peligrosa. Mientras tanto, Brian, mi antiguo compañero, no hacía lo que le pedían, apartarse de la camioneta. Se quedaba plantado mirándome con una sonrisa y cómo podía ser que no la hubiera reconocido a la primera. Caray, si en el instituto de Starler era de los que si se fijaban en ti, te hacían la vida imposible, sobre todo si estabas un poco rellenito o tenías granos, requisitos que yo reunía. El sobrepeso se lo llevó el ejército. Es el único programa de adelgazamiento que conozco donde te pagan por participar. Y los granos se me fueron solos, como suele pasar la mayoría de las veces, pero en el instituto de Starler el tío ese me comía vivo siempre que le quedaba el punto. Otra razón para alegrarme de tener conmigo a George. Estando yo solo, a mi viejo amigo Brian podría habérsele ocurrido que aún podía dejarme seco con una mirada. Cuanto más flipado, más posibilidades de que lo pensara. «Oiga, apártese de la camioneta», dijo George con su voz inexpresiva de trooper. Oyéndole hablar en el arcén con el fulano de turno, a nadie se le había pasado por la cabeza que fuera capaz de quedarse ronco en los partidos de liga de infantiles a base de gritarles a los críos que tocaran la bola y agacharan la cabeza al correr las bases, ni de hacerles bromas con el banquillo antes de empezar el partido, para que se relajaran. Lippy nunca le había arrancado a George la tira para colgar la camisa durante la cuarta hora, la sala del estudio. Puede que por eso se apartara de la camioneta al oírselo decir, mirándose las botas y perdiendo la sonrisa. En el caso de tíos como Brian Lippy, la sonrisa, al borrarse, siempre deja paso a una cara entre tonto y de enfadado. ¿Va a darnos problemas?, preguntó George. No había desenfundado la pistola, pero tenía la mano en la culata. En ese caso, dígamelo ahora y nos ahorrará disgustos a los dos. Lippy no dijo nada. Se limitó a mirarse las botas. ¿Se llama Brian?, me preguntó George. Brian Lippy. Yo estaba mirando la camioneta. Veía a la mujer por la ventana trasera. Aún estaba sentada en medio, sin mirarnos y con la cabeza inclinada. Pensé que quizá Brian la hubiera dejado inconsciente hasta que se llevó una mano a la boca y salió humo del cigarrillo. Brian, quiero saber si va a haber problemas. Venga, contesta, que te oiga yo. Demuestra que eres mayor. Depende, dijo Brian, levantando el labio superior para conseguir un buen tono de desprecio. Me acerqué a la camioneta para hacer mi parte del trabajo en el momento en que mi sombra pasaba por la punta de las botas de Brian. Él dio un paso hacia atrás como si en vez de sombra fuera una serpiente. Sí que iba flipado, sí, y yo cada vez me convencía más de que algo como fenciclidina o polvo de ángel. «Enséñame el carné de conducir y el registro», dijo George. Brian no le hizo caso enseguida. Volvió a mirarme a mí. «Et, die, Jack, you, boys», dijo con el mismo sonsonete con que él y sus amigos se burlaban de mí en el instituto, convirtiendo el nombre en un chiste. La diferencia era que entonces no llevaba cristos invertidos ni esvásticas nazis. Si lo hubiera intentado, le habrían expulsado. Bueno, el caso es que me puso furioso oírle decir así mi nombre. Era como si Brian hubiera encontrado un interruptor viejo, polvoriento y escondido detrás de una puerta, pero que aún tenía corriente, que aún quemaba. Él también lo sabía, lo vio y empezó a sonreírse. «El gordinflón de Eddie Jack You Boys. Oye, Eddie, ¿a cuántos tíos le hiciste pajas en las duchas? ¿O te ponías de rodillas y se la mamabas? Hasta el momento cumbre,
Mister Eficacia. ¿Y si cerraras la boca, Brian? Dijo George. A ver si te entran moscas. Se sacó las esposas del cinturón. Brian Lippi las vio y empezó a borrársele otra vez la sonrisa. ¿Para qué te crees que vas a usarlas? Para ponértelas si no me das ahora mismo tus papeles. Brian, si te resistes te garantizo dos cosas: la nariz partida y 18 meses en Castelmora por resistencia a la autoridad. Podría ser más, dependiendo del juez que te toque. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Brian se sacó la cartera del bolsillo trasero. Era una cartera vieja y sucia, con el logo de algún grupo de rock. Me parece que Judas Priest, grabado de manera inexperta. Me imagino que con la punta de un soldador, y fue pasando compartimentos con el dedo. Brian, dije. Levantó la vista.